Gracias por continuar en Canal 6. Esto es Decisiones y dentro de este programa, como ya comenzamos, tenemos un bloque específico de justicia y comunidad con la doctora Romina Altamiranda. Buenas tardes, ¿cómo estás, Omar? Bien, ¿cómo andas, Romina? Bien, todo bien, por suerte. ¿Te gustó ya el debut de la semana pasada? Sí, claramente la idea es poder brindar herramientas a la comunidad y colaborar desde donde uno puede para servir desde la función que uno tiene o desde la expertise que uno ejercita. Perfecto, bien. ¿Y qué tema trajiste hoy? Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con violencia de género. Violencia de género. Concatenándolo con violencia familiar, ¿no? Digo, ahora un poco para adentrarnos en tema de qué diferencia existe entre la violencia de género y la violencia familiar propiamente dicha y cuáles son los recursos con los que contamos en los lugares para poder acceder, digamos, a defender nuestros derechos y a preservar la integridad física. Perfecto. Bueno, todo tuyo. Bueno, para arrancar primero es necesario establecer cuál es la diferencia entre cuando hablamos de la violencia de género y la violencia familiar. La violencia de género sí tiene que ver con una cuestión histórica. Se habla cuando muchas veces se pone en discusión, bueno, es violencia hacia la mujer. ¿Por qué? Porque viene a promover y a preservar los derechos de las mujeres que durante muchos años sus derechos fueron postergados, fueron oprimidas. Por eso se denomina lo que es violencia de género. Hay una ley específica que además protege la violencia familiar y establece diferentes, digamos, denominaciones de lo que es violencia. Es decir, que una sola situación de violencia no es por una cuestión física, sino también que existe violencia económica, en el caso, por ejemplo, de padres que no le pasan alimentos a sus hijos o de exparejas que de alguna forma causan, digamos, presión económica sobre su pareja o expareja. Con lo cual hay un montón de denominaciones de lo que es violencia. Y lo que es importante es que nosotros podamos detectar estas situaciones, que encontremos la herramienta en el Estado, en los organismos judiciales, en las comisarías, para poder decir, bueno, dar ese paso inicial previo a cualquier tipo de asesoramiento. Siempre es preferible, digamos, ir a asesorarse y muchas veces en la inmediatez, la urgencia, en situaciones de violencia de género concretas, sobre todo físicas, uno se encuentra en esto de poder ir a la comisaría. Bueno, ¿a qué comisaría voy? Es necesario que tengamos en cuenta que si uno llama al 911, la policía debe acudir, que hay otra línea que trabaja las cuestiones de violencia telefónica, que es la línea 144, que además tenemos las comisarías de la mujer y de la familia, que son aquellas que tratan la temática específica de las cuestiones de género y que además tienen la particularidad de tener un equipo interdisciplinario que permite abordar de otra forma. ¿Por qué? Porque cuando una mujer sufre violencia, la realidad es que hay un proceso de desnaturalización que debe pasar. No es que automáticamente vaya a hacer la denuncia, y lo sabemos en la cantidad de la estadística. Muchas veces sí, digamos, si el Estado en muchas oportunidades falla en ese acompañamiento, el Estado en términos de políticas públicas, no porque no estén las herramientas, porque a veces se llegan tarde. Entonces, ¿cómo nosotros, digamos, desde esta herramienta podemos decir a dónde tenemos que ir para realizar la denuncia? Como primera medida, tener presente que a la comisaría más cercana al domicilio tiene la obligación de tomarte la denuncia. Si hay una comisaría de la mujer y de la familia, tienen que acudir a la comisaría de la mujer y de la familia, y también las fiscalías de turno que están para eso, que es el órgano judicial directamente. Una vez que se radica la denuncia, ¿quién la puede realizar? La puede realizar la víctima con su DNI. Si no tiene identificación, igual se la tienen que tomar y luego ella acreditará su identidad. Pueden ser testigos, familiares. La familia empleada también puede ir a denunciar. Lo que sucede después es que van a convocar y van a realizar un trabajo con distintos actores del Estado para poder acompañar a esa mujer o, en el caso de que sea violencia familiar, a esos niños que son víctimas de esta situación. Por otro lado, hay una responsabilidad que tienen los funcionarios públicos, los médicos, los docentes y demás, en caso de detectar situaciones de violencia, tienen la obligación ética de denunciarlo y de acompañar ese proceso. Siempre hablo de acompañar los procesos porque uno tiene que saber que en las cuestiones de violencia hay un proceso de desnaturalización. Hay que hacer un acompañamiento, pero también hay que respetar los tiempos para preservar también la integridad. Por un lado está el riesgo y por el otro el acompañar ese proceso donde la persona que sufre violencia, sea económica, sea física, sea psicológica, porque cuando hablamos de violencia no únicamente hablamos de una violencia concreta física, sino que hay situaciones de violencia psicológica,
que también merecen ser denunciadas para que haya una medida de protección en algún momento, como cese de hostigamiento. Hay muchas mujeres que sufren hostigamiento virtual, eso también, digamos, lleva a que la denuncia te la tengan que tomar y aplicar una medida que lo que busque sea preservar tus derechos. Si se ofrecen testigos, sería, digamos, como una prueba más para ese proceso. La denuncia la toman y después le dan intervención de acuerdo a la situación concreta o a Fiscalía o al juzgado de familia en el caso de alguna medida de protección también. Con lo cual existen mecanismos donde la comisaría con su equipo de interdisciplinario convocan a la mujer, la entrevistan, convocan a su grupo ampliado si es, digamos, necesario y toman medidas determinadas en momentos concretos para poder continuar con el abordaje. Toda esta información se encuentra disponible, ahí nosotros les estamos pasando unas placas para que puedan ver, en la página del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos del Ministerio Público Fiscal, hablamos de las fiscalías penales, es decir, que dentro del proceso penal hay fiscales que intervienen en lo que es la investigación respecto de cuestiones de violencia de género. En el caso de Moreno, además, hay una fiscalía especializada en cuestiones de género que después articula con la Secretaría de Justicia, con la Subsecretaría de Niñez, a los fines del abordaje integral de la familia, que no es un dato menor, porque no solamente la denuncia en sí misma y la medida que se toma, que tienen temporalidad, por ejemplo, las exclusiones del hogar conyugal, las restricciones perimetrales, que, digamos, necesitan ser renovados, pero además hay que hacer un trabajo concreto con la familia, con los vínculos familiares, con los niños, cómo se acompaña esa familia, cómo esa mujer que en ese momento pasó por una situación determinada lleva el proceso de después poder sostener, digamos, porque a veces son muchos años de estar sometido y cuesta de desprenderse de esa naturalización donde construimos vínculos que no son sanos y no tenemos herramientas para decir, che, esto está mal. Así que un poco la idea de hoy era poder brindarles esta información, decirles que cuentan con, digamos, que es obligación de las comisarías más cercanas a su domicilio tomar la denuncia, que tienen líneas telefónicas para comunicarse y que el Estado debe acompañar en las políticas públicas posteriores y preventivas también para poder darles las herramientas y que no se llegue con el botón antipánico tarde, que el abordaje de la familia sea interdisciplinario, que si no tienen dónde alojarse puedan, digamos, contar con el Estado para poder, digamos, para que les pueda brindar ese lugar transitorio donde alojarse hasta tanto resuelva la situación, pero que además, en el caso de situaciones de género, hay una medida que representa la exclusión de la persona que es violenta y la atribución del hogar conyugal a la persona que está a cargo de los niños en caso de que haya niños en materia de género. Así que un poco la idea de este segmento hoy era hablar de esto, un tema tan delicado donde muchas veces el Estado llega de forma tardía, ¿no? Por eso vemos las estadísticas, por eso sufrimos, digamos, y lamentamos luego que ocurran hechos trágicos y que podrían haberse evitado por una intervención más temprana. Bien, me quedan varias preguntas. Una de esas, primero que nada, es que la denuncia la puede hacer alguien de la familia que no sea la propia víctima. Sí, lo que sucede en el caso de que lo haga alguien de la familia es que a posterior claramente citan a ratificar a la denuncia a la víctima. Por eso abro siempre la importancia de acompañar el proceso de desnaturalización. ¿Por qué desnaturalización? Cuando sos mayor de edad y te estás vinculando de cierta forma, por más que otro denuncie, te citan a ratificar. Y muchas veces cuesta salir de ese círculo de violencia. Entonces la importancia de acompañar y de que la interdisciplina de distintos actores del Estado pueda acompañar, bueno, es que un día para el otro uno se da cuenta que el vínculo que tiene no es sano. Pues muchas veces hablamos de violencia no física, psicológica, económica, y también son, digamos, situaciones concretas que están contempladas en la ley de violencia familiar. Hay otros tipos de violencia. Cuando ejercen violencia psicológica, estás en eso, no lo podés desnaturalizar. Es un acompañamiento de tus vínculos familiares, un acompañamiento de tus amigos, un acompañamiento del entorno. Sí. Y dentro de esa violencia, así como la psicológica, la parte hoy en día de lo que tiene que ver con las redes, con todo lo que es virtual, como que es más difícil, si bien me imagino que quedan los rastros, ¿no?
se puede mostrar o no. Sí, lo que tenés ahí son cuestiones, digamos, si por ejemplo en el caso de los vínculos de pareja, lo que hay son medidas, ese de hostigamiento virtual, o sea, hay medidas, pero bueno, son cuestiones de materia probatoria. Digamos, vos podés denunciar y después hay una tarea de investigación. No es tan fácil entonces. Si tenés, digamos, depende desde dónde te publiquen. Digamos, si te están hostigando, si hay acoso virtual y es desde un determinado teléfono, se podrá investigar. Digo, después hay ciertas cuestiones que son probatorias y son medidas que, por ejemplo, en el caso de una medida física donde está siendo violentada, es más sencillo tomar la exclusión del hogar conyugal y la restricción perimetral. En el caso de violencia virtual, si se prueba, digamos, en la etapa de la investigación que esa violencia es ejercida por determinada persona, se puede disponer una medida de cese de hostigamiento. Pero, digamos, es un riesgo distinto a cuando tenés una violencia física concreta sobre tu cuerpo, digamos, donde está en riesgo tu integridad física y tu vida, básicamente. Digo, todos aquellos que alguna vez trabajamos en el Estado, que trabajamos en el Estado, debemos tener en cuenta eso, porque muchas veces parece que llega el expediente. Yo siempre he hablado cuando trabajaba en niñez con mis compañeras, no es un expediente, es la vida de una persona. Sí, lógico. Entonces, detrás de esa medida que vos tomás, más tarde está en riesgo la vida de niños, niñas, de personas. No te podés ir a dormir tranquilo si esa intervención no está bien trabajada. Y me parece que es una obligación de todos los que ocupamos algún lugar replantearnos desde dónde trabajamos esas cuestiones. Y nombraste niños y el tema de la violencia y el tema que es cultural, digamos, de una forma que teníamos de vivir en décadas anteriores y cómo va cambiando rápidamente. ¿Eso se nota? ¿Se notan las mujeres víctimas más jóvenes de las que son más mayores? Que es distinta, porque la formación, digamos, del siglo pasado, porque ahora ya pasaron 23 años del cambio de siglo, ¿era distinta a las de ahora? Hay un avance, me parece, en lo que tiene que ver que hoy se visibilizan más las cuestiones. Hoy hay más acceso a que uno se sienta acompañado. No significa que antes no existía. Antes se callaba más. Y también hay una estructura familiar que hoy en día es distinto. Antes vos tenías un núcleo familiar, mamá, papá, hijos. Hoy hay familias ensambladas, hoy hay dinámicas familiares distintas. Yo creo que la violencia ha existido en otras épocas. La diferencia es que tal vez antes, con menos herramientas públicas y con menos acompañamiento, era mayor el silencio. Por una mirada hasta patriarcal, te diría, donde el hombre ejercía cierto rol, las mujeres ejercíamos otro, o no ejercíamos y asumíamos otro rol por la cuestión, digamos, histórica, cultural y demás, y que hoy se han avanzado en un montón de derechos. Lo mismo pasó con los niños, a partir de lo que fue la vieja ley de patronato, donde el niño era un objeto de derecho, entonces los padres decidían por él. Pasó en el 94 la reforma constitucional, la incorporación en el artículo 75 de los derechos del niño, de los tratados internacionales, y un sistema de promoción y protección de derechos del niño que hoy te pone al niño sujeto de derecho con escucha para al momento de poder tomar decisiones sobre él. No es un objeto, no es alguien que debe estar sentado y el resto decidiendo, sino que escuchemos a este niño que lo atraviesa. Pero ahí cabe la pregunta, ¿cómo está el sistema cuando sé que para una cámara Gesell, por ejemplo, hay que esperar meses? ¿Cómo está funcionando? Mira, en materia de lo que tiene que ver con niñez y los juzgados de familia particularmente, que también sabemos que están colapsados y que son los que toman las medidas de abrigo en relación a los niños en situación de riesgo, hay, digamos, un acompañamiento lento, pero esto lo hemos hablado por una cuestión de la superpoblación, de la demanda, de la falta de recursos. Sin embargo, hay figuras que han nacido a través de la lucha de distintos sectores, como ser el abogado del niño. Hoy no solo está el abogado del padre, de la madre, sino que el niño es escuchado por un abogado que lo designan de un sorteo en el juzgado, de donde es un tercero, que no es abogado ni del padre ni de la madre, es abogado del niño, escucha al niño. Sí, se implementa. Los juzgados de familia los sortean cuando no hay acuerdos posibles entre los padres. Por ejemplo, en un caso de régimen de comunicación, te sortean un abogado del niño que se comunica con la letrada o el letrado del padre que tenga a cargo al niño para entrevistar al nene. Y no es el decir ni del padre ni de la madre, sino que es el decir del niño. Entonces, esa mirada en este trabajo, que pensemos que los juzgados de familia tienen equipos interdisciplinarios, articulan con servicios locales, articulan con servicios zonales, con todas las falencias que hay en el sistema, ¿no?
Digo, esto no podemos mirar para otro lado, pero sí hay una mirada que tiende a ir progresivamente consolidando esas herramientas que legalmente las tenemos, aunque muchas veces al momento de aplicarlas cuesten. Sí, uno no se da cuenta a veces, pero estamos metidos en un cambio muy grande, acelerado también. Sí. Y estas nuevas herramientas, este nuevo enfoque de la justicia, hay mucha gente que no lo tiene claro, no lo conoce. Que tiene que ver también con esto, con el cambio cultural, con cómo hoy las familias se ensamblan, con cómo son las problemáticas distintas a las que existían en su momento, con cómo hay más recursos, hay más posibilidades de hablar. Pero siempre es tendiendo redes y entendiendo qué recursos tenemos para atender redes vinculares, pero también conociendo cuáles son los recursos del Estado y cuáles son las limitaciones con las que nos encontramos en el momento de asistir a uno u otro lado. Claro. Bien, Romina, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Esperemos que servir de esta manera, ¿no? Y usted pueda tener, nuestros televidentes, la posibilidad de acercarse más a los temas cotidianos de la justicia y poder encontrar la herramienta justa, a veces el camino justo, para poder solucionar un problema muy serio, ¿no? Que tiene que ver con la violencia, que es lo más grave. Totalmente. Y sobre todo por las cuestiones, también hoy en día hay un montón de problemáticas de violencia instalada que cómo nos replanteamos dentro de esta sociedad para decir, bueno, cuál es nuestro aporte para que esa violencia no siga creciendo, ¿no? Muchísimas gracias, Romina. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.